Tenemos la primera intervención de esta mañana de la profesora Marilar Jiménez Aleixandre, que es profesora ad honorem de la USC. Ella, y este es un dato que quizá no fuera relevante, pero yo creo que sí lo es, no es como la mayoría de nosotros, excepto al menos una persona, somos filólogos o similares, es bióloga, es especialista en didáctica de las ciencias naturales y esa ha sido su ocupación preferente, tanto como catedrática de instituto, honor que muchos reivindicamos haber tenido, no solo como catedrática de instituto, sino como profesora de la USC. Pero también es escritora de cuentos, de poemas, de novelas, académica de la Real Academia Galega. Por cierto, en novelas yo les recomiendo a ustedes que están interesados en Pardo Bazán la última, Las malas mujeres, porque es una novela ambientada en esta ciudad, la cárcel de mujeres de esta ciudad, en la época en que Concepción Arenal es visitadora de esta cárcel, y en la novela comparece en algunos momentos doña Amalia de la Rúa, la madre de doña Emilia, e incluso la joven Emilia aparece y hay un episodio que tiene mucho que ver con doña Emilia. Es decir, que también como escritora Marilar se ha interesado por Pardo Bazán. La prueba más notoria es el libro publicado este mismo año, escrito por ella y por María López Sández, Movendo os marcos de patriarcado, que es un estudio sobre el feminismo de Emilia Pardo Bazán. Y finalmente su, digamos, mérito más importante en relación con Emilia Pardo Bazán es que en la actualidad dirige la revista La Tribuna, que como todos saben es la revista pardobazanista, la única revista sobre Emilia Pardo Bazán que hay en el mundo y que es, digamos, el cauce del pardobazanismo que desde hace ya bastantes años. Marilar dirige ahora la revista y que va a recuperar su ritmo de publicación y manteniendo ese rigor que siempre ha tenido. Bien, por todas esas razones y algunas más, Marilar tiene que estar en este congreso y le cedo ahora la palabra. Muchas gracias, Marilar. Bo día, pois eu, en primeiro lugar, teño que agradecer ao comité organizador que me permitira participar no congreso. Eu intentei negarme ao principio porque eu teño este famoso síndrome da intrusa, porque efectivamente xa o describiu el, pois non son unha persoa que procede do estudo da literatura. O que si dediquei a miña actividade como investigadora utilizando as ferramentas de análise do discurso, especialmente a análise crítica do discurso, e son esas ferramentas de análise do discurso e a crítica feminista as que apliquei a Emilia Pardo Bazán, da que eu, o que, digamos, levo interesándome desde hai algún tempo, pois son aspectos que teñen que ver co feminismo, non só co feminismo de Emilia Pardo Bazán, senón coa análise feminista. E por esa razón o que pois preparei unha análise de en que forma a construción da identidade escritora por parte de Emilia Pardo Bazán é unha impugnación do decoro. E agora, se me permiten vostedes e tamén os antigos presidentes da RA que me contemplan, o sea, desde todos os lados do salón, e o presidente actual, vou falar en castelán para mellorar a comunicación coas persoas de fora. Esta cita es de uno de sus artículos de la Ilustración Artística, en la que el contexto es que están recibiendo los diplomas de taquigrafía chicos y chicas que han hecho el curso, y ella se oye mal. Se lamenta de que las chicas no van a poder ejercerlo, aunque dice sería maravilloso para su familia, para su tal. ¿Por qué? Porque la aspiración de la mujer a conquistarse un modo de vivir
tropieza con un obstáculo. El modo de vivir tiene que ser decoroso. ¡Ah! El decoro. Grillo a los pies. A mí esto me parece un calco del gallego, ¿no? Es grillete, bueno, también se dice. Grillo a los pies, esposa a las manos, soga que se lleva al cuello sin acertar a desatarla. Una señora, una señorita no pueden ponerse a hacer esto, aquello ni lo otro. El decoro se lo impide. Entonces, digamos que tomando pie en esto, vamos a abordar la cuestión del obstáculo del decoro. La profesora Jo Lamagny, que nos acompaña y que hablará después, ha estudiado la cuestión de la autoría femenina en el siglo XIX, con atención a la evolución emocional de la subjetividad. Bien, hay más personas que han estudiado la identidad escritora, o, como dice ella en ocasiones, de escritor, así es como se refiere ella, ¿no? Y facetas como la vocación de distanciarse de otras escritoras católicas contemporáneas, esto no lo ha analizado Bourdieu, y yo es la pequeña cata que voy a hacer es únicamente la cuestión de en qué medida este proceso de construcción de su identidad de escritora se puede analizar como una impugnación al decoro, lo que implica pues diferentes dimensiones, de las que he tomado 4, bueno, que como voy a ceñirme al tiempo, no voy a analizar con detalle, pero esto se publicará en algún sitio. Entonces, una primera dimensión es la exposición pública de la escritora. Entonces diríamos la ambición, el término es de Emilia, perdón, yo no le llamo doña, o sea, no sé, es que le llamo Emilia, cuando estamos muy tal, Emily, pero bueno. La ambición en sus términos contra el recato. Un segundo aspecto muy vinculado a este es la emancipación, también es una palabra de ella. Podríamos pensar que lo decimos nosotros ahora, es un término feminista actual, y esto se concreta en el ejercicio de trabajos remunerados, pongo subrayado en remunerados. El objeto de la escritura, qué temas son legítimos para una escritora, para una mujer, y el lenguaje que se emplea. A ver, el surgimiento de la novela realista y el naturalismo ha sido interpretado por Erich Auerbach como un distanciamiento de los principios clásicos acerca de lo decoroso e indecoroso en literatura. Pero esto principalmente es un análisis de qué episodios y qué personajes. Y entonces, pues, bueno, como ustedes saben mejor que yo, Auerbach lo que analiza pues son Flaubert, Madame Bovary, de personas que pertenecen a una, comillas, clase inferior, al prólogo famoso de Germinie Lasserteux, de los hermanos Goncourt, que critica los gustos del público a Zola, claro. Y hay un cambio en los criterios de legitimidad. ¿Qué personajes? Si los personajes del pueblo, una criada, una prostituta, es legítimo. Entonces esto es algo que se contempla, pero lo que no se contempla, porque muchas veces sabemos que todas las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, pues simplemente es que no se han tenido en cuenta, no se contempla otra cosa, que es la consideración como decorosa o indecorosa, o sea, legítima o no legítima, la actividad de una mujer escritora. Pero a ver, esto no se contempla porque la categoría, la misma categoría de escritora mujer no existe, a pesar de la existencia de escritoras. Entonces, Pardo Bazán es muy consciente de esta diferente legitimidad atribuido a cada género cuando habla de convertirse, como decíamos, en escritor. O cuando, como ha analizado el profesor González Cerrán, se refiere en una carta a Galdós a su emancipación y le dice, es esta especie de transposición del estado de mujer al de hombre que es cada día más acentuada en mí. Aquí no me voy a detener en esto, pero indudablemente pues son distintas las estrategias que utiliza Pardo Bazán en eso de transformarse en escritor de otras mujeres escritoras que lo llevan también a la indumentaria. Y Pardo Bazán
bueno, ustedes esta fotografía la pueden ver cuando vayan a ver la exposición que está ahora en el kiosco Alfonso. Pardo Bazán nunca se vistió de una manera andrógina como Concepción Arenal. Era femenina y excesiva, o sea, con sus plumas, en fin, colas, encajes, etcétera, como ha analizado recientemente la tesis de Blanca Rodríguez Garabatos, la cuestión de la moda. Entonces ella lo que se convierte, esto son palabras de Botrel, en mujer de letras, y realiza para eso una serie de iniciativas. En la cita la cita sobre el decoro que cité al principio, ella identifica explícitamente esto del decoro. Bien, tenemos, no sé si me he saltado, no. El decoro en cuanto a exposición pública, y esta es una cita de un libro célebre de Virginia Woolf, de Una habitación propia, en la que ella dice que sin duda, estaba mirando a la estantería donde no hay obras de teatro, está refiriéndose a una cosa específica por mujeres, pero si lo hubiera, su trabajo hubiera aparecido sin firmar. Habría buscado ese refugio, dice Woolf, y es una reliquia de un sentido de la castidad que dictaba el anonimato para las mujeres incluso tan tarde como en el siglo XIX, ¿no? Esto, como saben, está escrito en 1929. Y entonces ella menciona a Carter Bell, George Eliot, George Sand, y dice, son víctimas de una lucha interior, y como prueban sus escritos, ¿no? Y cita, es muy interesante esto, cita una frase de Pericles que dice que la gloria mayor que puede tener una mujer es que no se hable de ella. Dice, vale, esto lo dice Pericles, que es un hombre del que por supuesto se habla muchísimo. Podríamos poner en Galicia el ejemplo de Murguía, diciendo que las cuestiones biográficas y públicas y tal de Rosalía, las cuestiones biográficas que no debían ir al público. Entonces ella acaba diciendo, el anonimato va en su sangre, ¿no? En la sangre de las mujeres. ¿Qué dice la DRAE y la RAG, el diccionario de la RAG? Cosas muy parecidas. En el trabajo tengo varias de las acepciones que da para el decoro, pero me he fijado especialmente, porque bueno, es circunspección, gravedad, pureza, honestidad, recato, pero me he fijado en guardar el decoro. Y guardar el decoro es comportarse de arreglo a la propia condición social. Pero claro, cuando se habla de condición social muchas veces se ignora el género. Entonces, claro, comportarse con arreglo a la propia condición social está marcado por el género en nuestra sociedad y, por supuesto, en el siglo XIX. Por tanto, o sea, lo que se esperaba de una mujer era distinto de lo que se esperaba en el hombre. Esta es una cita posterior a la de Virginia Woolf, de Robert Irving, que es autor de un libro sobre Jane Austen. Y entonces él dice una cosa parecida a lo que decía antes Virginia Woolf, ¿no? Que dice, tener el nombre de una mujer, está refiriéndose, ampliamente conocido en cualquier capacidad que no sea madre, hija, esposa o viuda, pues es atraer la atención de hombres que son extraños a la familia, al círculo familiar, y por tanto rompe la modestia femenina. O sea, que quiere decir que, según eso, pues dice, una mujer podría preferir, o sea, lo está, ser completamente anónima y protegerse del daño que esto podría ocasionar a su reputación. Bien, sin ánimo de ser exhaustiva, yo hice una pequeña lista, es un poco más larga en el artículo, tomando algunos ejemplos famosos y que a veces la gente no es consciente. Jane Austen publica, Sense and Sensibility es el primero y está publicado by a lady. Pero ninguna de sus obras en vida fue firmada. Se supo que su nombre cuando murió, lo hace público su hermano. Mary Wollstonecraft Shelley publica Frankenstein, un poco después, en 1818,
totalmente de forma anónima, lo cual causó que fuera atribuida a Percy, porque ya sabemos que lo que escribimos es atribuido a nuestros maridos. A mí me ha pasado, y soy de una época bastante posterior a Frankenstein, y mis libros estaban firmados, pero todo el mundo dijo que como yo había nacido en Madrid, pues que los debía escribir mi marido, que escribe muchas cosas de ensayo, pero de la literatura no es lo de él. Bien, o sea que en esa época, de todas maneras, también algunos hombres publicaban anónimamente. Casi al mismo tiempo, Polidori publica El vampiro y es atribuido a Lord Byron en este caso. O sea que quiere decir que es compleja la cosa. Luego, seudónimos masculinos, los famosos seudónimos de las hermanas Bronte, que o sea, utilizan la inicial, y después seudónimos masculinos ya de autoría reconocida. Todo el mundo sabe quién está detrás, pero es un nombre de hombre, como Fernán Caballero, que tanto se sabe que es una mujer, Cecilia Valdefar, que Rosalía de Castro le dedica a cantares gallegos, diciendo por qué es una mujer. Y, George Eliot, George Sand, etc. Y otro paso es sustituir el nombre propio por el del marido. Y tenemos las memorias de Juana de Vega. Yo soy muy, muy fan de Juana de Vega, bien, pero eso es otra cuestión, que publica las memorias del general Espoz y Mina por él mismo. No, las escribió ella, pero está ahí, como dice José Ramón Veiga, mujer con varón, al fondo es la legitimidad que le da ser la viuda de Espoz y Mina, o añadir el nombre del marido. Y también, tampoco es tan conocido que Rosalía de Castro firmó todos sus libros, del primero al último, como aquí puse la portada de la primera edición de Cantares Gallegos, y está en las, reediciones que se hicieron en el aniversario, en las facsímil, como Rosalía Castro de Murguía. Entonces ahí hay la legitimidad. Y ya después hay escritoras como Arenal y como Emilia Pardo Bazán, que escriben con su propio nombre. Pero después llegamos al siglo XX. Y están todas las biografías que Joanne Kathleen Rowling, la famosa autora de la saga de Harry Potter, Bloomsbury, su editor, le dijo que a ver una novela de un chico firmada por una mujer, que los niños no la iban a leer. Los editores piensan que los niños y el público somos tontos, y la prueba es a veces cómo traducen los títulos en inglés al castellano. Pero bueno, me olvido de eso. El caso es que ella firma con las iniciales, no firma. O sea que hasta hoy llega toda esa historia de que a ver si ponemos nuestro nombre, ¿qué va a pasar? Bien, claro, en estas negociaciones y estrategias de las mujeres son complejas, esto también lo ha analizado yo Lagañi, y no son estrategias lineales. Entonces, para, digamos, intentar conjugar sus aspiraciones con las normas sociales, puesto que, como dice yo Lagañi, la mujer que se revela como sujeto deseante, y aquí no me refiero solo al deseo sexual, sino tener aspiraciones, era censurada porque precisamente no se conforma con su lugar en la sociedad, pues incluyen estrategias discursivas que han sido analizadas, por ejemplo, por Weber para el caso de Teresa de Jesús. Teresa de Ávila hace gala de la humildad y la ironía. Yo, como mujer, la ignorancia, tal, no sé qué. Olvido García Valdés, en su maravillosa biografía de Teresa de Ávila, que os recomiendo intensamente, porque es una maravilla de libro, compara el uso de las protestas de ignorancia de Teresa de Ávila y Rosalía de Castro. Esta aparente sumisión, el prólogo de Rosalía. Pero claro, como ya han dicho diferentes autores, Marina Mayoral, en el caso de Rosalía, pues hay la férreo control del marido, de Manuel Murguía, nuestro, primer presidente de la Academia, para controlar la imagen de modestia y un desinterés por publicar que, María Jesús Lama muestra en su biografía, que no se corresponde con la realidad, pero bien. Entonces, incluso Gertrudis de Avellaneda, habla de esto. Pero ¿qué pasa? Que ni Concepción Arenal ni Emilia Pardo Bazán utilizan esta retórica de la ignorancia. No, y esto es muy subversivo.
La sumisión ahí ni siquiera es aparente. Claro, ¿a qué lleva esto? A que sean acusadas de arrogancia. O sea, es una palabra que se ha repetido muchas veces, bueno, y de pedantería. Claro, en fin, pero las mujeres siempre somos pedantes. A mí me han llamado pedante 800.000 veces. No he oído esa misma frase aplicada a hombres en situación similar. Y Pardo Bazán, lejos de esto, pues en la educación del hombre y de la mujer, pues hace toda una alegación. Buena parte de las cualidades morales que realzan al varón las combate explícita o implícitamente la educación moral femenina. El valor, la dignidad personal, la firmeza de carácter, la fecunda ambición, a mí me encanta esta frase, de descollar entre sus semejantes y señalar con rastro de luz su paso por el mundo. La energía, el pensamiento que quiere afirmarse a sí propio. O sea, está diciendo, no voy a ser modesta. Ahí está. Claro, esto, pues en el contexto de además de decir, es que yo tengo derecho a estar en la academia. No me voy a meter en eso, no es... Personajes como Lina Mascareñas de Dulce de Dueño niegan explícitamente ser modestas. Por haber tenido yo la curiosidad de leer algunos manuscritos del archivo, Las hijas del juez, que son las Lyonés de Alcalá, y me tienen tirria, me han puesto de mote la literata, etc. No me meteré en tal avispero. Pasar la vida entre el ridículo si se fracasa y la hostilidad si se triunfa, y además sin ser modesta, que para eso no me da el naipe. Dice doña Emilia, voy a decir doña ahora, porque ella utiliza los giros como le da la gana. Bien, entonces, esta reivindicación es una impugnación en toda regla al recato y a ese decoro que evitaría la exposición pública. Bien, una segunda cuestión, y voy a ir más rápido porque me parece que me quedan 5 minutos, es la cuestión del trabajo remunerado. Tiene que ver con la anterior, porque se solapan, pero es diferente. Y Pardo Bazán identifica el trabajo remunerado como un elemento crucial en la autonomía de las mujeres y el decoro, como en la cita del principio, como el principal obstáculo que encuentra. Esto tanto en los artículos como en novelas, porque quizá el caso más claro pues es Memorias de un solterón y Feita, que dice, mis hermanas, bueno, las hermanas que tenían amores clandestinos y tal, y no sé qué, y con un casado y no sé qué, pero ellas se considera, nadie las critica, pero yo, que lo que quiero es ganarme la vida con mi trabajo, esto es indecoroso, ¿no? Entonces, González Serrán, en el trabajo de emancipación que decía antes, subraya que ella le escribe a Galdós, ahora tenemos además una magnífica edición de las cartas de la USC, voy a barrer un poco para mi institución, editada por la USC, de Ermitas Penas y Ana María Freire, de las cartas. Perdón, Marisa Sotelo, perdón, ven, te devuelvo. Describe como emancipación su proyecto de vivir del oficio literario. Pero, como aclara ya muy bien, y ustedes saben, este obstáculo se interpone en el camino de las mujeres de clase media y no se interpone en el camino de las obreras, de las campesinas, es para la clase media. Le agradezco muchísimo a José Manuel González Serrán que llamara mi atención sobre el relato de siempre, que fue identificado, localizado por él, y de hecho en el libro sobre los marcos del patriarcado lo abordamos, porque es un relato muy feminista, en el que, ya saben, una mujer se disfraza de hombre para trabajar de tipógrafa. Los tipógrafos son todos muy progres, que lo eran, era una profesión. Y los compañeros se resisten a aceptar, cuando se descubre que es una mujer, aceptarla. Y ella hace un alegato, o sea, durísimo, en el que les dice que, bueno, es lo de siempre, y que si llegase el momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses, y las mujeres, ¿no?, las queréis para instrumento, para divertiros, para pegarles y para que os guisen. Nos queréis por esclavas. Es un panfleto, auténticamente. Sin embargo, pues ella insiste en que estos trabajos nunca
se han negado los trabajos duros de las obreras y de las campesinas, que nunca se ha negado que los pudieran hacer las mujeres. Emilia Pardo Bazán tenía una enorme retranca gallega, ironía, y hace los artículos de prensa, bueno, son fabulosos. Este está traducido al gallego en el libro de la RAC que tienen en su documentación, y además que se puede descargar, y está también en el libro que recientemente ha editado Marisa Sotelo, de Algo de feminismo y otros escritos combativos, título genial. Y ella dice eso: la mujer ha trabajado siempre en las labores más duras y más penosas, y entonces yo he visto a las mujeres en mi tierra segando, cavando, cargando el carro, pisando el tojo, juntando el estiércol, trabajando en obras públicas, chapuzadas en agua hasta el suelo, sin que nadie les pregunte si estaban encintas o lactando, particularidad que tanto preocupa a los que se aterrorizan ante la hipótesis de que una diputada llevase en su seno un animal germen de humanidad. Esto lo hemos visto hace poco cuando la diputada gallega de Podemos, Carolina Vescansa, llevó a su hijo pequeño al Parlamento. O sea, que quiero decir que hay gente que se desmelena con esta historia. Las he visto, y no digan que es hipérbole, ayudando a tirar de una carreta. Todo esto lo pueden hacer. Ni se hunde el firmamento, ni tiemblan las esferas, interrumpiendo su armonioso giro. Pero lo que haría rasgarse el velo del templo es si se sentase en una oficina a despachar expedientes o en la sala de sesiones de un ayuntamiento. Pongo el acento sobre esto porque es la participación en la política lo que está reivindicando, y pone un ejemplo, como sucede ahora en el estado de Kansas. Es harto sabido que estas funciones las desempeña el hombre con tal puntualidad, actividad, legalidad y maestría que no acertaría a la mujer de sustituirle ni siquiera por el espacio de una hora. Bueno, la retranca es magnífica. Entonces esto es una segunda dimensión de esa impugnación al decoro. ¿Por qué? Porque se niega a ser la mujer que escribe ocasionalmente. Entonces dice: no, yo quiero que me paguen, quiero vivir de mi trabajo, ser una escritora remunerada. Voy a meter la directa, ¿no? Profesor Herrán. En su correspondencia con Galdós vemos que todo esto está reflejado, pero en muchos otros sitios. Y hay otra cuestión, que es la apropiación de territorios masculinos. Aquí yo creo que hay varias facetas. Por una parte, lleva a cabo una usurpación de la identidad masculina de escritor y como dice Bourdieu, invade territorios que hasta ese momento estaban reservados a los hombres, como era la literatura de viajes o la gastronomía. Que puede parecer, dice Bourdieu, que esto de los libros de cocina, pero es que también solo los escribían hombres. O también Lavagny se refiere a las polémicas en la prensa, ¿no? Entonces ella entra ahí. Pero a estos territorios invadidos, yo pienso que, invadidos puede ser el ensayo teórico, porque claro, las mujeres pueden escribir poesía o a lo mejor narrativa, pero ¿qué hacen escribiendo ensayos? Por ejemplo, claro, la cuestión palpitante, ¿no? Pues yo quiero añadirle territorios que he llamado en otro lugar territorios inexplorados, es decir, territorios de los que los hombres no escribían. Entonces, un ejemplo son las experiencias de las mujeres. Voy a decir claramente, con todas las letras, que yo no creo que haya una forma de escribir de las mujeres y otra de los hombres. No, en teoría no, o en una sociedad ideal no lo debería haber. ¿Qué pasa? No, es que a mí me preguntan todo el día, porque usted escribe como mujer, ¿cómo se compara su escritura con la de otras mujeres? Nunca se lo he oído que se lo pregunten a Manolo Rivas, de verdad, jamás. ¿Cómo se compara su escritura con la de otros hombres? Bien, cada mujer escribimos de una manera, pero sí es cierto que hay unas experiencias, y en esta sociedad marcada por el género no les voy a... En fin. Y, por ejemplo, parir, amamantar, abortar, puede ser, criar hijas e hijos, incluso la menstruación, que la cita en su correspondencia. O sea, yo he publicado en Grial una carta a su amiga Carmen Miranda, en la que habla del flujo. Esto es, inaudito. O sea, yo me atreví a colocar la menstruación de una niña en la expedición del Pacífico en el 95, creo que es la primera vez en la literatura gallega que se habla de eso,
y me cayó el pelo, vamos, la crítica me pusieron verde. Esto es una novela de aventuras, una chica que tiene la regla. Y esta cuestión, pues es muy interesante el prólogo al Cisne de Vilamorta. A mí me encanta ese prólogo, porque ella dice que ponen en una mitad, o sea, hacen una división, y dice, como si partiesen una naranja, ponen en una mitad todo lo grosero, obsceno y sucio, escribiendo encima naturalismo, y en la otra bajo el título de idealismo. Agrupan lo delicado, suave y poético. Pues tan errónea idea pertenece, dice que son telarañas del juicio, que no hay escoba que consiga barrerlas ni nunca se destierran. Y es probable que hasta el fin del mundo se juzgue muy idealista el estudio de la agonía de un ser humano, sobre todo si muere de tisis, como la dama de las camelias, y muy naturalista el nacimiento del mismo ser. Claro, a ella la caña que le metieron, y de nuevo el profesor González Herrán ha estudiado esto, mostrando que además no se ve el parto, pasa tabique por medio, pero se dijo que había obscenidades, detalles repugnantes de obstetricia. ¿Qué pasa? Que todavía les parece peor, todavía lo de amamantar. A lo cual Emilia Pardo Bazán, que amamanta a sus hijos, cosa inaudita en la época, y tiene muchos cuentos, esto lo analicé hace poco en un artículo de Grial, sobre las amas de cría, con una empatía por esas mujeres que abandonan a los hijos enorme. Y Rodríguez Jordi, este es un señor, la gente que está aquí de Galicia saben que es el hijo de don Eladio, el del diccionario. Y en su discurso de ingreso en esta casa, en la Real Academia Gallega, que es sobre la maternidad en Emilia Pardo Bazán, se indigna de que Emilia Pardo Bazán, dice, tuvo escrúpulos al narrar el parto de Amparo, pero eso contrasta con la descripción realista de amamantar en relatos como La advertencia y El trueque, relatos maravillosos, afirmando que son tan cercanos a lo vulgar, sino a lo impúdico. Hablar de amamantar es impúdico. Bien, y eso, voy terminando. No me voy a entretener en esto, está en el artículo. Giner de los Ríos en una carta le critica el uso del lenguaje vulgar en la insolación. Como dice Bourdieu en su biografía, hoy día la persona que lee eso hoy día no encuentra vulgaridades ni tacos, ni nada. En el naturalismo, ayer se ha hablado de esto, los personajes tienen que tener una verosimilitud, un lenguaje próximo a la calle, y ella se apropia de ese derecho, que hasta ese momento ha sido atribuido solo a los varones. Esto es un poco un esquema, y disculpen la manía que tenemos los de educación de poner PowerPoints y esquemas en el que intento agrupar los 4 aspectos que contribuyen a esa identidad de escritora profesional, impugnando el recato. Y a modo de conclusión, ¿y qué pasa ahora? Porque, un poco, ya digo, yo creo que es interesante el análisis de cómo construir su identidad de escritora que conlleva esta impugnación del decoro pero las preguntas desde el feminismo serían: ¿tenemos que ser decorosas las escritoras en 2021? ¿O nos es permitido sacar los pies del plato o del tiesto? Yo no tengo tiempo, pero es que tampoco tengo la respuesta. O sea, las preguntas es por lo que nos caracterizamos, por hacer preguntas. Y estos son las 2 versiones en gallego y en castellano de Moviendo los marcos del patriarcado. Y la novela a la que se refería, el que efectivamente me tomé la libertad de meter a Emilia Pardo Bazán como una niña pedante de 14 años. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aleixandre. Abrimos un turno de intervenciones con relación a la ponencia que acabamos de escuchar. Si alguien quiere intervenir, que pida el micrófono, que está por ahí, y lo podemos... A ver. Marilar, muchas gracias por tu intervención. No sé si funciona esto. Sí.
has hecho una síntesis perfecta de muchas cosas que queríamos oír en alto. Creo que, evidentemente, el feminismo de Pardo Bazán existe, es clarísimo. La palabra feminismo tiene tanta fuerza como sustantivo que ponerle adjetivos es absurdo. Y mucho menos cuando tú, que has citado muy bien una serie de fragmentos de doña Emilia, venirnos ahora con eso del feminismo aristocrático me parece una aberración sociológica, crítica y desde luego aplicada a la persona de Pardo Bazán completamente fuera del lugar. Nada más. Gracias. Gracias, Ermitas. ¿Alguna otra intervención? No, bueno, yo lo que intenté es tomar en varios lugares, es decir, porque ella hay por una parte, yo creo que su voz hay que oírla sobre todo cuando es su propia voz, en los ensayos y en los artículos, pero también por parte de sus personajes, o sea, los personajes están todo el tiempo impugnando el decoro y luego ya hay su actuación en su vida y vamos, en ese aspecto pues esto es una de las cuestiones que también por parte del feminismo, pues la cuestión del decoro, claro, es un tremendo obstáculo. A mí cada vez que gano un premio hay unas personas que conozco que me dicen no seas vanidosa, no se te sube a la cabeza. De verdad que no se he oído nunca decir eso a los hombres, ¿no? Es que, o sea, bueno. Una mínima observación erudita, que algunos sí que somos pedantes. Emilia Pardo Bazán, al menos en una ocasión, empleó seudónimo. Pero empleó seudónimo por razones probablemente para que no se notase que era ella sola la que escribía la mayor parte de las cosas en la Revista de Galicia. En la Revista de Galicia publica, y eso lo explicó bien Ana Freire, en la Revista de Galicia publica algunas reseñas firmadas por Torrecores, que algunos, incluso yo mismo en mi tesis doctoral, dije que no se sabía de quién era, que alguien había dicho que era Emilia Pardo Bazán, pero yo, en fin, estaba convencido de que no era. Luego, en fin, he hecho la palinodia y en un trabajo más reciente he reconocido, fue la primera crítica que Emilia Pardo Bazán dedicó a una novela de Pereda, de que yo me había ocupado, estaba firmada por Torrecores, pero era simplemente porque probablemente le parecía que poner Emilia Pardo Bazán en las reseñas, que la revista que ella dirigía, entonces disimuladamente todos alguna vez hemos firmado con seudónimo algo, simplemente para que no se vea que estamos demasiado presentes en alguna publicación, ¿no? Pero por lo menos en ese caso sí empleó un seudónimo, no por esconderse detrás, porque además Torrecores no es nada, no se sabe si es un señor o una señora, era uno de los títulos o apellidos que había en su linaje, pero fue simplemente para evitar que era ella la que hacía también las reseñas de la revista que dirigía.